Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Sal y Luz. Hoy tenemos como invitado a don Valdemar Guerra. Mi nombre es María Fernanda Martínez. Espero que nos acompañen en este caminar. Entonces empezamos con la oración inicial en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te damos gracias porque hoy nos diste el don de la vida. También te pido por esta actividad que vamos a realizar, te pido que nos guíes y nos ilumines en este caminar. Te damos gracias por todo lo bello que nos has mostrado y te damos gracias por estar aquí. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces ahora vamos a leer el Evangelio del día, que es Marcos capítulo 7, del 1 al 23. Gloria a ti, Señor. Los fariseos se juntaron en torno a Jesús, y con ellos había algunos maestros de la ley llegados de Jerusalén. Esta gente se fijó en que algunos de los discípulos de Jesús tomaban su comida con manos impuras, es decir, sin habérsela lavado antes. Porque los fariseos, al igual que el resto de los judíos, están aferrados a la tradición de sus mayores, y no comen nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos. Tampoco comen nada al volver del mercado sin antes cumplir con estas purificaciones. Y son muchas las tradiciones que deben observar, como la purificación de vasos, jarras y bandejas. Por eso los fariseos y maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancestros, sino que comen con manos impuras? Jesús les contestó: qué bien salvan ustedes las apariencias. Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres. Y Jesús añadió: ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandato de Dios para imponer su propia tradición. Así, por ejemplo, Moisés dijo: cumple tus deberes con tu padre y con tu madre. Y también el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. En cambio, según ustedes, alguien puede decir a su padre o a su madre: lo que podías esperar de mí es consagrado, ya lo tengo reservado para el templo. Y ustedes ya no dejan que esa persona ayude a sus padres. De este modo anulan la palabra de Dios con una tradición que se transmiten, pero que es de ustedes. Y ustedes hacen además otras muchas cosas parecidas a estas. Jesús volvió a llamar a la gente y empezó a decirles: escúchenme todos y traten de entender. Ninguna cosa que de fuera entra en la persona puede hacerla impura. Lo que hace impura a una persona es lo que sale de ella. El que tenga oídos, que escuche. Cuando Jesús se apartó de la gente y entró en casa, sus discípulos le preguntaron sobre lo que había dicho. Él les respondió: ¿también ustedes están cerrados? ¿No comprenden que nada de lo que entra de fuera en una persona puede hacerla impura? Pues no entra en el corazón, sino que va al estómago primero y después al basural. Así Jesús declaraba que todos los alimentos son puros, y luego continuó: lo que hace impura a la persona es lo que ha salido de su propio corazón. Los pensamientos malos salen de dentro del corazón. De ahí proceden la inmoralidad sexual, robos, asesinatos, infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida viciosa, envidia, injuria, orgullo y falta de sentido moral. Todas estas maldades salen de dentro y hacen impura a la persona. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, como primer punto queremos saber qué opina usted de este evangelio, ya que en mi opinión es una invitación a dejarnos renovar, a renovar nuestra fe y a nuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces, ¿qué opina usted?
Bueno, les quiero comentar que a raíz de la invitación que me dieron, la verdad que muchas gracias por tomarme en cuenta. Soy un humilde trabajador en la mies del Señor y también gracias a la iniciativa de nuestro sacerdote, Padre Eric, que estamos viendo de que la iglesia no puede perder la oportunidad de los medios y de expander su forma máxima. Lo que nos ha traído esta pandemia ha sido la no presencialidad y entonces optimizar muchas vías de comunicación. Y nosotros tenemos una iglesia católica en lengua española, que es muy rica. Hay una variedad de textos y documentos, videos. Miren, cada mes tenemos lo que los jóvenes del Vaticano le proyectan al Papa Francisco, pues, y es una evangelización que con todo el amor que se puede pretender está llegando a los confines. Entonces, a raíz de esta invitación, pues, comentando en casa, les dije que pensaba traer lo que es la Lectio Divina. Y la Lectio Divina, así solo hacerles un comentario, es una forma enorme de tener un contacto con la palabra de Dios y ver qué Dios me dice y ver cómo yo lo asimilo y luego llegar a un momento de exaltación que sería la contemplación, para de último llegarlo a hacer acción, a hacer vida. Entonces, es importante traerlo a colación porque yo creo que en la medida en que más laicos, más hogares estemos haciendo Lectio Divina en casa, en familia, el Lectio Divina en grupos, en tantos grupos que tenemos aquí en la parroquia, ¿verdad? Yo, por ejemplo, estoy en el grupo de catequistas de Primera Comunión, jóvenes, pastoral social, etcétera. Entonces, sería interesante volver a retomarlo a nivel grupal porque crea esa cohesión. Y luego a nivel familiar, pues yo creo que nos permite trasladar al corazón. Y entonces, la mayoría haciendo un pequeño repaso, la Lectio Divina fue lo primero que tenían ahí por el siglo III después de Cristo, lo fueron trasladando. Los primeros monjes, y luego en Edad Media pues era lo que tenían en los monasterios, pero el problema era que se quedó solo a nivel de los monasterios hasta a mitad de la Edad Media, cuando salieron las órdenes mendicantes que lo fueron difundiendo y desafortunadamente vino casi 4 siglos de que quedó solo relegada en la iglesia, hasta cuando fue el Concilio Vaticano II, del 62 al 65 del siglo pasado, que luego la iglesia vio que nosotros los laicos somos el fervor de esta iglesia católica. Entonces, tiene 5 pasos fundamentales, o 6 podría ser. El primero es que tenemos que tener una preparación. Todo el ruido de la vida diaria, el trabajo. Ahorita vemos que en nuestras empresas piensan que uno no come, nos están a cualquier momento nos ponen. Lo mira uno con las amas de casa, que son amas de casa y trabajan, y es aquella cosa extenuante. Luego las redes sociales, principalmente la juventud de cristal que llamo. Lo último de la noche es el aparato, el teléfono, y lo primero en la mañana es eso. Entonces viene ahora promover una revolución. Entonces tener que hacer ese espacio. Yo le tengo que robar tiempo al mundo y buscar mi silencio porque voy a tratar de hacer una Lectio Divina. Entonces hago mi espacio en el ruido de la casa. Luego viene hacer la lectura. Tratar de darle todo el énfasis, la entonación y luego apropiarme de lo que estoy leyendo. Porque uno debe leer y comprender. La tercera viene la meditatio, la meditación que a mí me da esa lectura que me dejó hacia el fondo de mí. Para luego pasar a una oración, como yo le respondo a esa palabra
que Dios proclamó en la lectura que se hace, para después venir a la contemplación, ese nivel más elevado donde está uno siendo uno con Dios, para finalmente ir aterrizando y poner en acción lo que ha dejado. Entonces, esta lectura tiene 3 facetas que la pude ver en la parte es, lo primero, fíjense que hay que detenerse. Dice que llegaron los maestros de la ley de Jerusalén. Y Jesús creo que estaba en Cafarnaúm, se deduce, pero es decir, llegaban los grandes maestros y no llegaron nada más que a verlo, a observarlo para ponerle el dedo. Y se lo pusieron cabal cuando sus apóstoles no estaban lavándose las manos y haciendo todos los ritos de purificación. Y Jesús les contesta de una manera muy tajante. Y cita a Isaías y donde les dice, ¿verdad? Que le honran solo de diente a labio, pero no con sus acciones. Y menciona muchas de las mandatos que se tenían en la ley, los fariseos, que desdoblaban el principio que Dios es el velar por las viudas, los huérfanos, la misericordia, el amor. Y luego, para poder cimentar un poco más, es cuando toca algo que era un como cisma en ese entonces, pero Jesús lo hace cuando dice, no es lo de afuera lo que va a dañar al hombre, lo que lo va a volver impuro, sino que es el corazón, del corazón del hombre, y menciona todas las maldades que uno lo puede extrapolar actualmente. Mira uno todo lo que es la corrupción a nivel de la política y de todo, todos los malos pensamientos, las envidias, los desfalcos, cómo es posible comprar con sobreprecio cosas de salud y que significan muerte de la gente. Entonces todo eso sale del corazón y es lo que mancha al hombre. Y luego también resalta que entonces todos los ritos que se tenían en cuanto a purificar los alimentos, pues quedaban algo en el aire porque eran puros, los alimentos son puros, llegan al estómago y de ahí son excretados, dice Jesús. Y luego cuando hace ese calco, entonces vengo y después de meditar, pues puedo hacer esa oración con el Señor y devolverle y platicarle y decirle gracias Señor porque he podido, lo que tú me dices en esa palabra es cierto, es que tengo que revisar yo mi corazón. Porque muchas veces, aunque uno esté tratando de perseverar y todos los días yo digo quiero ser santo Señor y en cuestión a veces de 10, 15 minutos ya empecé a fallar por mi humanicidad. Sin embargo, esta lectura me pone en el lugar de que el corazón es el que tiene que estar en comunión contigo, Señor, y traje algunos libros que pude consultar. Ese es del cardenal Alberto, que es Lecturas Bíblicas de los Domingos del Ciclo B. Este de Hablar con Dios, del padre Francisco Fernández Carvajal, y este muy bonito que es una colección que la Lectio Divina, donde es el domingo 22 del tiempo ordinario, que entonces al lograrlos revisar, encontrar eso de cómo es que uno puede aspirar a tener ese corazón puro, pero ese corazón no solo es cristalino, sino un corazón que esté lleno de la palabra del Señor, lleno de que me conmueva la gente que se está muriendo por COVID, que me conmueva las personas de esta comunidad que han estado enfermos y que la presión económica, porque probablemente hay que ir a un hospital privado, donde la gente hasta empeña lo que tiene que empeñar porque quiere sobrevivir. Y me habla también de que tenemos que tener ese corazón puro para estar en consonancia contigo. Voy a ver si solo encuentro esta pequeña frase. La verdad que me pareció muy bonito lo que dijo acerca de esto que Dios, a pesar de todo, siempre va a estar ahí. Y hablando sobre el Evangelio,
hace mención a ese fariseísmo, ¿verdad? Que muchas veces Claro. vivimos. Y personalmente me parece muy interesante porque nosotros como cristianos somos los primeros que deberíamos de dar el ejemplo y muchas veces no lo hacemos por críticas, por ahí sí que por actitudes. Entonces son cosas en las que no deberíamos de caer, pero siempre de la mano de Dios creo que de todo se puede salir. Entonces, Claro, y tal vez ahí viene un poco aterrizando el corazón, porque la verdad que debiera ser fácil, pero cuesta que uno se alegre porque a alguien le vaya bien. sí, Y somos a veces con esa mentalidad de la olla de cangrejos, pues, de que por eso se deja así, porque ningún cangrejo permita que vaya subiendo. todos se Pero el jalan llamado entre nos sí. llama a eso, a que tenemos, entonces decía, en uno de estos textos decía también el llamado, a que yo todos los días le debo pedir a que no se siembre en mi corazón un sentimiento como de envidia o aún contra las actitudes de nuestras autoridades, que a veces uno se le pone la boca amarga y todo, pero en ese momento nos invita también a que tenemos que calmar nuestro corazón, porque si nuestro corazón va a tener esos malos pensamientos, ya estamos nosotros dándole raíz y no, tenemos que cortarlo, y ahí habla eso, a que uno diariamente tenemos que estar cultivando, mantener nuestro corazón, porque ahí va a brotar. Qué bueno fuera que tengamos esos pensamientos buenos, pedir Puros. por eso, por el devenir de la iglesia, el devenir de nuestros trabajos. La gente, yo hice hoy un mandado y miré muchos negocios cerrados, pues, y eso significa familias que no tienen trabajo y hambre para niños. Sí, así es. Y hoy, por ejemplo, así como dice usted, todos deberíamos de vivir el Evangelio y dejarnos sorprender por su palabra, porque sin Dios yo creo que las cosas no son posibles. Entonces, eso es importante y de verdad que en la iglesia hoy vivimos de una manera difícil porque por toda la situación, por todas las penas que vivimos, y es el momento donde tenemos que voltear a ver a nuestro hermano y darle nuestra mano, porque de eso se trata, ¿verdad? Sí, ahí viene este sentimiento de solidaridad. Comentaba, nadie es tan pobre que no pueda compartir, ni nadie es tan rico que no llegue a necesitar. Entonces en las redes sociales uno también puede estar haciendo pequeñas colaboraciones, como decimos, en comestibles, en efectivo, lo poco que uno pueda compartir, pero para alguien es la diferencia entre el mañana. Y también esta pandemia, pues a mí me preocupa mucho cuando paso y veo que la gente no usa mascarillas en los comercios, tanto el que vende como la gente. Y miren, ahora yo soy médico, eh, doy clases en la universidad y tengo con mis alumnos que están en el Parque de la Industria, que están en el Hospital Roosevelt General, en el área COVID, y qué triste cuando ellos cuentan, uno, que todos los días se le muere gente y que a veces ya no tienen ni ventiladores, y eso se nos está yendo de la mano. Entonces la toma de la conciencia es eso, tenemos que dentro de nuestros mismos grupos hacer ver que tenemos que hacer el distanciamiento social, lavado de manos y el uso de mascarilla para contenerlo. Y por favor, vacunémonos. Yo decía hace poco en un grupo también que la Iglesia Católica debe también ser más participativa, y en todas las 23 lenguas que tenemos en el país, por favor, vacúnate. Esa es una manera de que vamos a hacer el efecto rebaño. Pero tenemos eso que promoverlo porque nuestro ministerio no lo está haciendo. Sí. Entonces, a nivel de estas pequeñas ventanas y tanques de pensamiento, uno puede hacer esa situación. ¿Por qué? Porque, E incluso es, perdón, una ujú, responsabilidad social, ¿verdad? claro, Hablaba de esto el padre también, el padre Eric mencionaba que es una responsabilidad social y se debería de hacer por el amor mismo al prójimo. claro, recuérdense que el hecho de que yo uso mascarilla y yo estoy protegiendo a mis congéneres, y en la misma manera tiene que ser
esta situación. Entonces la invitación, y a veces provoca molestias, pero yo a alguien que no tiene mascarilla, si lo invito, le digo, ponete la mascarilla, por favor. Sí, incluso Salvemos. tenemos que llamar Le hacen unas a la caritas a uno. conciencia. Aunque se enojen, Sí, pero claro. es por su bien y por el nuestro también, ¿verdad? Claro. Sí, así es. Y también esto de los formalismos es una parte del evangelio que siento yo que también es como el balde de cangrejos, ¿verdad? Nos queremos aferrar tanto a cosas que tal vez ya han pasado, ¿verdad? Pero estamos tan acostumbrados a esas tradiciones y costumbres que deberíamos de ir dejando, porque son hechas por humanos y deberíamos de seguir a la palabra de Dios, ¿verdad? Eso lo decía un padre, la verdad no recuerdo el nombre, pero estaba escuchándolo y decía que las tradiciones humanas muchas veces no nos dejan ver lo que Dios quiere para nosotros. Sí, y es que a veces yo le llamo la palabra oler, o sentir, ver. Cuando uno ve que está el cielo nublado, uno dice va a llover y llueve. Entonces sentir el movimiento de los tiempos, porque muchas veces la Iglesia Católica es tan adaptada a los cambios. El Papa San Juan Pablo II creó una exhortación apostólica, creo, donde le pide perdón a las mujeres, porque la iglesia son la mitad de la población humana y siempre tan marginada desde la etapa judaica, y él reconoce y la eleva en esa dignidad. Le pidió perdón a haber sentenciado a Galileo Galilei, porque ha demostrado que la iglesia no puede ir aparte de la ciencia, sino Dios le da el conocimiento en la ciencia y en la técnica al hombre al servicio de la humanidad. Y ahí tenemos tantas cosas lindas, las vacunas, por ejemplo. Vean, antes se tardaban 20 años en hacer una vacuna y ahora 3 meses. 10 meses ya teníamos una vacuna Sí. que está salvando vidas. Entonces, ese es un llamado grande de la Iglesia Católica. Y entonces ahora, en estos tiempos que nos pide, pues vemos tanta difusión que hay de forma de evangelización. Así es. Ahora vamos a conocer un poco de las razones por las que hacemos las cosas en la iglesia, ¿verdad? Y de esto hablábamos y yo decía que nuestro modo de vivir tiene que ser constante, ¿verdad? Y los cambios, como usted lo decía, tienen que ser constantes. Y en la iglesia se da mucho, ¿verdad? Que a veces hacemos las cosas, pero solo nos sentamos, nos paramos, pero no sabemos realmente por qué, ¿verdad? Y tenemos que empezar a entender por qué hacemos las cosas y con qué fe sobre todo. Sí, la verdad que dentro de lo que se hablaba en el Evangelio era muchas veces no confundir lo que era en ese tiempo de Jesús con la ley fariseica, que era mucho ritualismo y se iban inventando más de 500 leyes, y eso era una sobrecarga para los mismos judíos. Y actualmente entonces el estudio y la formación que tenemos que tener como católicos laicos es eso, sí comprender, porque hay muchos signos y símbolos dentro de la misa que tienen su gran sentido y su explicación desde cuando el sacerdote besa el altar, ¿verdad? Sí. Y cómo es que tenemos el desfile de entrada y luego cómo nosotros tenemos que irlo aprendiendo. Pero decía, no sé si el padre Eric decía en una misa, de que el hecho de que ahora no todos podemos llegar a la misa, lo hacemos, vemos la misa, y la invitación es a que como somos parroquianos, veamos la misa de a las 11:30, pues está en Facebook, pero que sigamos todos como que estuviéramos presentes, es decir, uno se para dar la bienvenida, se hinca, y cuando se termina la misa es hasta que termina el canto de salida. Pero lo vemos y a veces no comprendemos cómo, si no estamos haciendo las cosas, la gente termina la misa, empieza el canto de salida y todo el mundo se va, y aquel ruido con las sillas cuando era eso, y uno decía, Dios mío, pero ahí es la función de formar y formar, y la verdad que uno todos los días aprende.
Y también todos los días puede uno humildemente enseñarle a nuestros hermanos. Y ahí es donde la tradición humana no le puede ganar al amor de Dios, ¿verdad? Claro, eso, si toda la buena nueva es en realidad el evangelio del amor, qué fácil fuera, pues las guerras no fueran tan presentes, pero Tan nosotros, destructivas. desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, nunca ha habido un día en que no hayan guerras en la tierra. Imagínense. Y dónde está el hombre es paz, etcétera. Entonces sí decía San Juan Pablo II, que no hubiera divorcio entre vida y fe, y la verdad que cuesta, pero sí se puede. Esa es la lucha diaria, en lo cual, como decía el Evangelio, tengo que interiorizarme en esa palabra del Señor, lo que me dice a mí todos los días. Comentando, por ejemplo, que a un sacerdote le aprendí el minuto heroico y lo he aplicado en la vida, y la verdad que qué bendición ese regalo. Los primeros 30, 40 segundos de cuando uno despierta y está en contacto con la realidad, dale gracias a Dios. Igual que antes de que cierre los ojos y acostarse dándole gracias a Dios. Antes de la pandemia uno decía, respirar, no hombre, eso lo damos por sentado, y ahora Sí. uno despierta y qué rico respirar, Sí, ¿verdad? Qué lindo. Tiene que valorar respirar. Sí. Tiene que valorar más las cosas, y sobre todo estando en una época de pandemia, creo yo que hemos aprendido muchas cosas. Como dice usted, todos los días se aprende algo nuevo y tenemos que aprender, ¿verdad?, a dejar de preocuparnos por las cosas materiales, sino que empezar a valorar aquellas pequeñas cosas que nos dejan algo bonito en la vida, ¿verdad? Y no solo que nos deje algo bonito, sino ponerlo en práctica, ¿verdad? Sí. Yo, por ejemplo, extraño el abrazo de mis hermanos, de la familia que está lejana. Claro, tiene unas reuniones a veces por Zoom, por Meet, pero nadie va a sustituir al abrazo. Y primero Dios, hay una luz al fondo del túnel donde vamos a la nueva normalidad. Vamos a poder estar en familia, en reunidos con amigos, con grupos, pero ahorita no se puede, y tenemos que ser humildes y reconocer lo que Dios es el creador y el que nos ha permitido. La humanidad se estaba desviando mucho también. Aquel mundo material, el celular, a los 12 meses a cambiarlo, ¿verdad? Sí. La tele a los 2 años a cambiarla, y aquel materialismo, y la pobre gente endeudada con los pobres papás porque los patojos quieren todo nuevo cada 2 años, y las tarjetas de crédito asfixiándolos. Y ya no dan ni Esto nada. nos ha enseñado, ¿no? El celular ahí que esté sacando el trabajo. Porque tú dijiste, el mundo, las presiones y el mundo materialista, la verdad que no llenan. No es la alegría. La alegría está muchas veces en eso, en poder tener un platito de frijolitos con tortilla, pero con amor, compartirlo. Y la invitación que doy en la casa, por ejemplo, nadie usa celular ni nada a la hora de comer, porque vamos a compartir los alimentos y a estar en familia, porque a veces estamos en la casa y no tenemos tiempo de poder platicar por las quehaceres de todo el mundo, O ¿verdad? nadie quiere dejar sus redes sociales, o nadie quiere compartir con uno por estar ahí en el trabajo. Ahora el Sí. trabajo, ¿verdad? Ustedes lo tienen un poco más difícil. Yo sí soy un poco disciplinado, ¿verdad? Por ejemplo, Facebook lo miraré tal vez 1 o 2 veces a la semana, una media hora, y trato de contestar, ¿verdad? Me lo he puesto como disciplina. El WhatsApp sí tengo, por ejemplo, mis estudiantes, tengo WhatsApp de estudiantes de quinto, de sexto, unos grupos de trabajo, de docentes y todo. Entonces lo atiendo, pero sí darle, ¿verdad? A espacio a leer un buen libro. Decía un dicho, apaga la tele y enciende un buen libro, ¿eh? Apaga el celular y enciende un buen libro. Ese conectarse todavía, y ahora bueno, ya no solo está el papel, que a mí me gusta mucho el papel, pero también he ido a aprender a leerlo en digital, y miren, ahorita hay cantidad de libros Digital. gratis, Sí. ¿verdad? Hay formas Sí, donde uno puede, la verdad, tener acceso, y también dentro de la literatura católica también hay una enorme cantidad de libros,
libros de libros importantes en que leer. PDF. Ajá. Sí, y es bonito porque uno aprende muchas cosas y no solo encender el libro, sino también podríamos hacer esto de la práctica de la lectio divina, ¿verdad? Sí, a mí la verdad que ojalá me sentiría contento que dos familias de toda la parroquia de los 35,000 habitantes se motivaran a hacer lectio divina. Y digo, bueno, Dios mío, valió la pena la invitación y llegar para poderlo trasladar. Sí, porque es importante, la verdad que uno conoce más sobre la palabra de Dios y lo que Dios quiere para uno, ¿verdad? Eso es lo que a mí me ha invitado a estar aquí porque la verdad que uno conoce muchas cosas y muchas facetas de uno mismo también, ¿verdad? Que puede aplicar con los demás, aunque sea con una actitud, con una sonrisa, Claro. uno ahí aprende de muchas cosas, ¿verdad? Y sobre todo de lo que Dios quiere para uno. Recuerda que Dios quiere que tengamos una vida y vida en abundancia. A veces nosotros nos desviamos, igual que a veces hablábamos, nos perdemos en muchas cosas y nuestro corazón le da espacio, no tanto al amor en sí, sino a, hasta la angustia. Quiero un nuevo celular. Ya qué desesperación y Y no, esa ¿verdad? cámara que mi cuate tiene está más bonita que la mía, ¿verdad? Y solo como anécdota, una vez mi papá me recuerdo que tenía un reloj así, bien baratito, ¿verdad? Y yo le decía, papá, pero ese reloj, ¿qué van a decir tus clientes? Un reloj así muy baratito. Mira, me dijo, lo compré para que me dé la hora. Como es muy barato, si me lo quieren robar, nunca voy a pelear porque no me lo roben. Y como es muy barato, los ladrones no me lo roban porque saben que es muy barato. Y me costó mucho tiempo con la madurez ver la grandeza de ese pensamiento. Entonces lo he trasladado a mi diario vivir, ¿verdad? Entonces digo, Dios mío, tú me das tanto, tengo todo de más que no lo merezco. Y entonces ser un poco más juicioso a la hora de estos gastos superfluos, ¿verdad? Sí, ahora tienen que hacer un discernimiento y decir con quién lo comparto, tiene que Ajá, decir. sí, claro. Decía un sacerdote que lo que no usas durante más de 6 meses ya no es tuyo, ¿verdad? Ya hay que compartirlo. Sí, así es. Si tenemos 3 chaquetas, una ya no Una ya estudia. no la usa Para uno, mí que hay que las darla, dos ya sí, no, porque sí. uno siempre pone lo mismo. En mi opinión personal, vamos a hacer una aclaración sobre el dogma, que es la participación de nuestra fe, ¿verdad? En nuestro caminar, porque es lo que la iglesia nos ha enseñado y es prácticamente nuestro camino en fe. Y la devoción es aquella pureza que encontramos en algún santo y que lo admiramos por su vida, ¿verdad? Y que lo seguimos por eso mismo. Entonces yo considero que nuestra devoción nos ayuda en la vida espiritual y cómo nos encamina a Dios y a su modo de vivir. Yo también estoy de acuerdo. Eh, la mayoría de las devociones creo que vienen de alguien en nuestra familia, muchas veces la abuelita o nuestra madre, en un alto porcentaje diría, y que nos fueron guiando y entonces uno tiene a determinado santo, como el que desde niño uno sin saberlo, pero solo por amor, guiaba esos pasos y conforme uno ha ido creciendo, pues qué bueno sentirse acogido y protegido y que sea un intercesor eh, para llevar a buen término nuestros lances en la vida. Entonces yo creo que sí, permite un cierto un crecimiento. Y también hay que tener una actitud muy abierta y amplia en respetarlo, el que tu santo de tu devoción no es el mío, pues, y entonces bajo esa luz de la tolerancia, yo creo que la Iglesia Católica, todo el calendario tiene santos. Sin embargo, Guatemala aportó más de 20,000 santos, pues mártires en toda la guerra fratricida que tuvimos y tanto laico que murió en tierra arrasada. Y esa sangre está elevándonos con ese clamor para que perdure y que tengamos esa evangelización. Entonces, en nombre, como decía
nuestra Madre Teresa de Calcuta, quien no la conoció, etcétera. Pero habrán miles de Madres Teresas de Calcuta que han muerto, que tal vez tuvieron hasta martirio, y sin embargo son la simiente de la iglesia. Entonces yo creo que sí, es bueno inculcarla en los niños, siempre tal vez siendo un poco amplio de que ellos lo vayan conociendo, uno les da las opciones y que ellos encuentren su camino para que quede más cimentado, ¿verdad? Sí, que no sean imponentes, sino como que sean propuestas, ¿verdad? Claro, y cuando uno de papá pues habla de eso, también decir, pero también quitemos los ajos en la puerta o la herradura, pues, ¿verdad? Porque somos esa mezcla de nuestras costumbres que decíamos a veces arraigadas, ¿verdad? Pero que no tienen ninguna base, o leer el horóscopo. Yo conozco gente muy metida en trabajar y ahí está con el horóscopo y me dice, pero ¿qué te pasa, verdad? Sí. O católicos activos, participativos y que ojalá haya pena de muerte, pero es una contradicción. Bueno, pero mira, disculpa, pero no podemos. Entonces, esa es tal vez el trabajo diario, ¿verdad? La corrección fraterna. Y tener uno también la humildad para cuando le toca a uno que lo corrijan, pues ser amplio y aceptarlo, porque cuando es por amor, yo creo que todo ha lugar. Y en este caso, me, me gusta el sentido de que el grupo de jóvenes, me imagino que no son muchos. Somos 10 10 aproximadamente. de 40,000 habitantes en las Minervas, pongámosle que el 5% fueran jóvenes, estamos hablando que serían como unos 2,500, ¿verdad? Entonces, sí, pero hay que ir invitando y que se vayan ellos motivando y poco a poco haciéndolos participativos. Yo tengo un ejemplo, tal vez ya para finalizar. Fíjense, yo me bauticé hasta los 25 años, increíble. Antes de los 25 años ya era un animalito que andaba ahí solo por misericordia de Dios, porque mi papá no era católico activo, mi mamá pues le faltó más, entonces hasta cuando yo fui a hacer mi práctica de medicina a Jalpatagua, en mi EPS conocí a un sacerdote, el padre Cirilo Morisco, y él cuando se enteró que yo no estaba bautizado, empezó a evangelizarme y como era una vida tan santa, ese señor me enseñó y lo vi. Yo antes decía, ¿cómo es posible? Pero ese señor, alguien que tenía hambre, él le daba de comer. No hacía, pero él se quitaba la camisa y se la daba. Y entonces me empezó a motivar y dije, bueno, y total que me bautizó. 3 años después, él me casó. Lo traje desde Jalpatagua, me lo traje aquí a Guate que me casara. El padre Cirilo, Dios lo tenga, era un santo. Pero a raíz de eso estuve en un grupo de matrimonios, pero escuchando una homilía decía alguien, donde vivís es tu Caná de Galilea, donde mana fruta, mana leche y miel. Y entonces yo digo, vivo en las Minervas, entonces empecé a participar y me metí a lector, fui 12 años lector, luego fui ministro, 7 años, y 2 años después dije, bueno, porque hay que hacerse a un lado, saber hacerse a un lado es bueno, porque yo les decía, ahorita son 10, y primero es un día van a ser 50, pero luego se hace a un lado y entran otros, la sangre fresca es lo que va a renovar. Aquí hay mucha gente, tú estás ahorita en lectores, sí, hay muchos que tal vez van a ser lectores, pero los tenemos que invitar y que vean que es algo que le da crecimiento a uno. Entonces, la Iglesia Católica en ustedes descansa. Y por eso, cuando ahora tenemos el futuro de la Iglesia Católica es Latinoamérica, Brasil y México, los países más católicos del mundo. Y Dios me oiga, tal vez dentro del próximo Papa sea brasileño o mexicano, o por qué no Monseñor Madariaga de Honduras, ¿verdad? Entonces, ¿Por qué no? ¿Por qué no? eso sería algo lindo, porque después de 500 años de la conquista, estas tierras han sufrido mucho y Dios tiene un plan, en su plan infinito tiene un futuro benevolente para nosotros, ¿verdad? Sí, así es. Y los jóvenes están totalmente invitados a romper paradigmas, ¿verdad? Claro. No dejen que alguien que los juzgue por ser católicos tenga ese poder, ¿verdad?
que sean, anímense a salir de ese miedo, ¿verdad? Sí, hay muchas maneras también de eso, de participar. Está otras pastorales, ¿verdad? Por ejemplo, la pastoral social, La pastoral de lectores, medios, la pastoral medios, sí, o juvenil. sea, la mies es mucha y la verdad, el futuro está en la juventud. Entonces siempre hay que animarse y decir, heme Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, dar ese paso adelante. Que miren, yo 25 años de mi vida no conocía al Señor y por misericordia me guió. Y como decía San Agustín, tarde te amé, Señor. Así que joven, estás muy temprano para no decir tarde te amé. Sí, así es. Así que cordialmente invitados. Entonces ahora vamos a realizar la oración final. Si gusta, acompañarnos. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque cuando venía a esta reunión venía clamándote. Y por esa certeza que donde dos o más se reúnen, ahí estás presente, Señor. Yo sé que esto que hemos hablado con cariño, con toda la claridad y transparencia, lo has permitido, Señor, y que va a llegar y algunas personas en este podcast lo van a poder escuchar y sentirse motivadas. Tocamos muchos temas, pero principalmente la lectio divina, Señor, que pudiéramos aplicarla y ver cómo nos transforma esa escucha, meditación y contemplación de tu palabra, Señor. Y como hoy leíamos el Evangelio, que llegue a nuestro corazón y que nuestro corazón se abra y que tratemos simplemente de dar ese producto que es amor, que es benevolencia. Padre, ilumina a nuestros sacerdotes, ilumina al pueblo de Guatemala, a la raza, a toda la humanidad con esta noche oscura que es la pandemia, pero sé, Señor, que tú nos llevarás a un buen puerto. Te lo pedimos por intercesión de nuestra bella Madre María y decimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, no se siente el tiempo ustedes. No, platicando.